Estamos en directo en Quédate conmigo, la 1:01. Aquí en las 7 recibimos como cada viernes a la arquitecta Vanessa Molina. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, María. Bueno, pues es interesante el tema que vamos a tratar hoy porque hablamos de casas prefabricadas, más bien de cómo han evolucionado estos modelos de viviendas. Yo creo que cuando pensamos en casas prefabricadas nos vienen a la mente pues estas casas que normalmente estaban pues en los camping, por ejemplo, en las playas, en el campo, y nada que ver con los modelos que vamos a ver ahora que evolucionan muchísimo en cuanto a la innovación, la tecnología y el diseño, ¿no? ¿Qué se considera una casa prefabricada? Bueno, una casa prefabricada, todos la entendemos como, bueno, lo que tú acabas de decir, lo que tenemos nosotros en la cabeza es que una casa prefabricada es esta especie de cubículo, esta cosa un poco fea, que viene una grúa y deposita en un terreno rústico. Bueno, vamos a ver. Las casas prefabricadas en estos últimos años han avanzado muchísimo en cuanto a tecnología y en cuanto a diseño. Una casa prefabricada es una construcción absolutamente diferente a la arquitectura tradicional porque es una construcción que se hace en taller y se deja en su mayor parte, muchas de ellas de manera parcial, otras de manera totalmente integral, pero bueno, tenemos siempre en la cabeza esa duda de bueno, ¿qué es más beneficioso, una casa prefabricada o una casa tradicional? Vamos a ver. En cuanto al tiempo de ejecución, la gran respuesta y es la gran ventaja que tiene una casa prefabricada. Una casa tradicional podemos tardar en hacerla, una casa de tamaño medio, entre 10-12 meses, ¿vale? Una casa prefabricada puede tardar unos 3-4 meses, pudiendo llegar como máximo a 7 meses, entonces ahí tenemos un beneficio, ¿no? Entiendo que son módulos que ya están hechos o diseñados de alguna manera. Sí, en su mayoría, muchas veces en su mayoría, no totalmente. También está el tema de la preparación del terreno, porque no es lo mismo llevar este cubículo, este volumen y dejarlo caer en su totalidad en un terreno, a tener que preparar el terreno, hacer determinadas cimentaciones, porque casas prefabricadas hay de muchos tipos. No es la casa prefabricada no es estos volúmenes que vemos y están totalmente diseñados en taller y se dejan caer, ¿vale? Hay veces que la casa prefabricada necesita una manipulación y una intervención en el paisaje, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el coste, otra gran pregunta, otra gran diferencia entre la casa prefabricada y la casa tradicional. El coste de una casa tradicional actualmente puede estar el metro cuadrado entre 1.000 y 1.300 euros metro cuadrado, más 1.300 que 1.000, pero vale. Bueno, una casa prefabricada puede estar su coste entre 700 y 800 euros metro cuadrado. ¿Qué pasa? Que además a la casa prefabricada normalmente hay que añadirle el gasto de la intervención en el terreno. Si hay que preparar, hay que desmontar terreno o hay que esplanar o hay que cimentar. Entonces, al final más o menos se igualan los costes, por lo cual esto que se piensa que una casa prefabricada, María, es más barata, no es así, ¿vale? En la mayoría de los casos entiendo que también dependiendo de los materiales, el diseño y bueno, lo que estamos viendo sí que son diseños Claro. Los más chulos, como siempre nos pasa, ¿no? No vamos a coger las casas más feas, pues vemos las más bonitas para enseñarlas a todos ustedes y bueno, los materiales, el diseño de interiores me parece súper bonita y además es de cartón reciclado, que lo que estoy viendo es que la mayoría respetan mucho el entorno, tanto el escenario en el que está ubicada la casa como los materiales de construcción, ¿no? Hay un eje de sostenibilidad en todo esto. Bueno, sabes que la sostenibilidad y la eficiencia energética nos acompaña en la arquitectura desde estos últimos años a un nivel muy casi extremo, ¿vale? También en las casas prefabricadas, y es que hemos conseguido que estas casas que antes, bueno, pues disponían de unos aislantes regulares o unos sistemas domóticos bastante básicos en cuanto a iluminaciones o a climatización, ahora están tan conseguidos casi como una vivienda tradicional, por lo cual sí es verdad que, mira, por ejemplo, en esta que estamos viendo, lo que se fabrica es una fachada en la que la propia vegetación del terreno trata de camuflarse, es una vivienda que se camufla con el entorno, entonces esa fachada vegetal lo que hace es ser absolutamente eficiente, emite un 0% de emisión de CO2. Y esta me encanta porque esta es preciosa. Tiene un espejo en la fachada.
Claro, con ese entorno. Claro, hasta tal punto esa vivienda, fijaros, ahora si la podemos volver a ver, porque tiene una fachada de espejo, entonces lo que hace es que trata de ser absolutamente parte del paisaje, por lo que refleja todo el arbolado y entonces, claro, no sabes dónde empieza y termina la casa. El resto de fachadas, si la pudiésemos volver a ver, son fachadas de madera oscura y la manera de disponer esos listones de madera en vertical trata otra vez de reproducir el banco de árboles, el bosque de árboles, perdón, en las que está situada, ¿no? Entonces, son intervenciones en las que volvemos a ver que la vivienda prefabricada también tiene la posibilidad de ser pensada para el entorno donde se coloca. No es, voy a comprar esto por catálogo y llego y lo coloco donde sea. No, vamos a ver, está la posibilidad también de cierta personalización, no tanto como en una vivienda tradicional, ¿vale? Es como la reubicación, es muchísimo más fácil reubicar una vivienda prefabricada que una vivienda tradicional en la que es casi imposible, ¿no? ¿Son seguras y sobre todo tienen durabilidad en el tiempo o por el hecho de ser prefabricada las hace... ¿tienen fecha de caducidad? No, la vivienda prefabricada tiene una duración de unos 50-70 años, al igual que una vivienda tradicional, por lo cual ese es otro parámetro en la que se iguala. Esta es la que os hablaba de la fachada, que tiene 0% de emisiones de dióxido de carbono. Y bueno, por ejemplo, esta por ejemplo, lo que hace es configura una cubierta a 2 aguas sin canalón, por lo que forma parte de la volumetría y consigue un resultado muy agradable. Esta es la que comentábamos de los espejos. Esta me invita a contaros que también las viviendas prefabricadas son apilables y podemos conseguir más alturas e incluso conseguir edificaciones híbridas en la que tenemos a lo mejor, como hemos visto ahí, una casa absolutamente tradicional de ladrillo y luego colocamos para elevar en la altura esas viviendas prefabricadas pues de otros materiales, ¿no? Un material muy utilizado en viviendas prefabricadas puede ser y muy innovador es el aluminio. Acordaros que hablamos del aluminio en la semana pasada cuando hablábamos del incendio de Valencia, ¿recuerdas, María? Sí. Pues el aluminio se coloca mucho en este tipo de viviendas para conseguir lo que pasó lo que ya hablamos en el incendio, en lo de los edificios de Valencia, esas fachadas, ¿os acordáis que os conté las fachadas ventiladas? Pues aquí igual lo que hace es llevar esos sistemas tradicionales constructivos como es la fachada ventilada a la vivienda prefabricada para conseguir esa ventilación natural, ¿vale? Para que recircule todo el aire y conseguir una mayor eficiencia energética en el interior de la vivienda. ¿Se llevan aquí estas viviendas en España o no sé si conoces alguna en la región de Murcia o es más una tendencia que podemos ver en otros países, no sé si los nórdicos quizá? No, la vivienda prefabricada, sobre todo a partir del COVID, ha sido tremendo la demanda que hay de este tipo de viviendas, sobre todo se utilizan cuando tú quieres intervenir de manera muy ágil, quieres acortar los plazos, porque para ti esto es importante, quieres abrir un negocio, quieres utilizarlas como viviendas rurales, como viviendas vacacionales, cuando tu terreno es rústico y no te permiten determinados parámetros urbanísticos. Otra cosa, la gran pregunta en este tipo de viviendas, ¿es necesaria una licencia de obra para este tipo de viviendas? ¿Y en qué tipo de suelo, te iba a preguntar, en qué tipo de suelo se puede instalar una vivienda prefabricada, ¿no? Porque entiendo que la ubicación, el escenario es fundamental. Claro, fijaros que hasta hemos visto alguna vivienda en que se coloca en un valle entre 2 montañas. Es que también es muy acertado utilizar este tipo de vivienda en terrenos donde la topografía nos dificulta muchísimo o nos va a suponer una partida presupuestaria elevadísima el intervenir el acondicionamiento de esa parcela, pues porque tenga una topografía muy complicada o la tenga a 2 aguas o porque la escorrentía de aguas es complicada para hacer la evacuación. Bueno, pues aquí lo resolvemos muy fácil con este tipo de viviendas. Hay muchas veces que es por parámetros técnicos, no solamente por estética, ¿no? Entonces, la vivienda prefabricada aporta muchísimas ventajas. Sí que en España, sí a tu respuesta en España se utilizan muchísimas viviendas prefabricadas ya, porque es un tema que está en auge y porque al final cada vez avanzamos más en cuanto a la técnica y la estética de este tipo de edificaciones, ¿no? Pues me encantan. Ya, son muy bonitas, la verdad que son claro, muy bonitas. Claro, aparte es que cambia tanto el concepto de ver esto a lo que teníamos todos en la imagen, ¿no? Claro. De esos chalets pequeñitos, esos adosados, claro, que encontramos en los camping o no, porque antes tenemos en el campo. Claro, antes tenemos siempre en la cabeza que la vivienda prefabricada es un rectángulo, es un cubo,
Es como un rectángulo extruido que colocamos ahí y bueno, podemos darle cierta gracia que si abrimos una ventana o una puerta, pero es que las viviendas prefabricadas, actualmente hay hasta viviendas que veremos algunas, incluso con patios interiores. Fijaros esto, edificios, esto es un edificio de viviendas y de usos comerciales. Es que casi es bastante complicado muchas veces, si no entiendes de este tema, el identificar si la casa es prefabricada, ¿no? Cuando la disponemos así, como si fuera un cubo, como comento, pues es como lo que tenemos en la cabeza, María, pero es que hay otras veces que es complicado identificarlas. Pues muchísimas gracias, Vanessa, muy interesante, la verdad es que esto que estamos viendo, muy interesante. Gracias a ti, María. María. A ver con qué nos sorprende la semana que viene. Seguro que con algún tema. Casas en los árboles, en los acantilados. Podría ser un tema, buena idea. Bueno, pues lo vemos.